En el día de hoy, en la iglesia, y cuando digo la iglesia no estoy particularizando a alguna en especial, sino en el conjunto del mundo cristiano, la iglesia tiene ahora un evangelio cuyos promotores, que son los pastores de estas iglesias, están trayendo un evangelio que llama mucho la atención porque capta de casi de inmediato la atención de todos los feligreses. ¿Por qué? Porque se presta a halagar el lado natural del ser humano. A ningún ser humano le gusta que le hablen ni de su bolsillo ni de su estómago. Y así que aunque pareciera que el título fuera el motivo de hablar de un régimen pro salud que no es malo y que al contrario es bueno, pero que no es ese el propósito del día de hoy. Sin embargo, a continuación del estudio que tuvimos en el video anterior acerca de que nadie os juzgue ni en comida ni en bebida, ni en días de reposo semanal, ni en días de reposo anuales, ni en los novilunio, y que vimos que realmente los colosenses no eran judíos, sino eran paganos que habían aceptado la fe, pero que sin embargo ellos adoptaron la fe, pero volviendo a tener en consideración la ley de Moisés, y que Pablo no objetó eso, porque el gran error dentro de las iglesias es creer que hablar de ley ceremonial es sinónimo de la ley de Moisés. Es como si dijéramos Perú es América y entonces América es Perú. Una parte de América es Perú. Pero Perú es solamente una parte, muy como viene la palabra parte, es particular, que puede estar en armonía con el resto de América o no puede estar en armonía con el resto de América. Pero la parte no puede ser el todo. ¿De acuerdo? Entonces cuando hablan de que acerca de la ley de ceremonial, de haber caducado los sacrificios y las ofrendas, es la parte que no puede generalizar al todo. Las costumbres de Perú no pueden ser las mismas de toda América. Argentina, Brasil, Colombia y Panamá tienen sus particularidades. Perú no puede generalizar sus particularidades para el resto de América, a pesar que pertenece a América. Igualmente, la ley ceremonial de los sacrificios y las ofrendas no puede su particularidad ser generalizada para el resto de la ley de Moisés. El que la particularidad haya sido cesada, cumplida y por lo tanto obsoleta y ya no aplicable, no quiere decir que el resto de la ley de Moisés también sea lo mismo. Y eso lo vimos en el video anterior. Pero hay algo que no lo tocamos a profundidad, pero que hoy día tampoco pretendemos, porque ninguno de estos videos, su objetivo es ser saciante en toda la particularidad y hasta lo minúsculo, pero sí dejar que usemos nuestro sentido común, que usemos nuestro criterio, que usemos la escritura para poder cada uno, independientemente, liberado de algún maestro humano, podamos llegar a una conclusión saludable juntamente con el verdadero maestro, que es el Espíritu Santo del Mesías. Entonces, en base a esto, vamos a hablar de algo que no hablamos del texto de Colosenses. Y vamos a empezar el tema. El título es La salvación y el vientre. ¿Por qué lo he titulado así? Como le dije, pareciera que voy a hablar acerca de que comer animales inmundos o está en el régimen. Por eso no, ese es el tema. Les voy aclarando. Es otro aspecto de lo que hemos visto en Colosenses. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? O sea, el engaño va a venir de dos maneras. Por medio de filosofías, como en la filosofía del Dios filosófico llamado Trinidad. Y sé que tal vez con esto ya muchos apaguen el reproductor y no quieran ver el video, pero yo les invito a verlo. Les desafío que lo vean, porque si están en verdad,
tienen que conocer estos aspectos para poder refutarlos. Es algo lógico, ¿cierto? Hay que conocer la posición del adversario para saber combatirle las ideas y meterle el hacha en la raíz. Así que si eres parte del Dios filosófico llamado Trinidad, te invito a que leas y veas este video completo. No hablar de la Trinidad, pero voy a referirme a ella como una especie lógica de lo que estamos hablando. Así que si alguien quiere engañarte, va a emplear dos medios básicamente: la filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, una filosofía que tiene sutilezas, pero será apoyada por las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. La gente habla de que la ley de Moisés está caduca. Entonces, cuando alguien está leyendo lo de Colosenses, que habla acerca de la vigencia de los Shabbats semanales, del novilunio y de los Shabbats anuales, uno piensa, no, eso está anulado porque es de la ley de Moisés que está caduca. Entonces, si la misma Biblia, si el mismo Pablo que escribe eso dice que el engaño va a venir por filosofía y tradiciones, ¿es Moisés filosofía y tradiciones? Es una pregunta legítima, ¿no? Y vamos a ver este texto que comparte la persona que escribió en ese libro, en esa devoción matutina, mejor dicho, llamada Ser semejante a Jesús, página 44, párrafo 4. Dice, ante la pregunta, ¿es Moisés filosofía y tradiciones? Dice, Moisés no les dejó que interpretaran erróneamente las palabras del Señor o que aplicaran mal sus requisitos. Escribió todas las palabras del Señor en un libro para que después se pudiera hacer referencia a ellas. En el monte las había escrito como las dictó Cristo mismo. Entonces el adventismo, que tiene como fuente de consulta y de una autoridad relativa a la señora White, deben ver y entender que ella afirma de que la ley de Moisés no es ni filosofía ni tradiciones. ¿Por qué? Porque había sido un dictado por el Mesías mismo, dictado en sus normas, en todos sus detalles, por Cristo mismo. O sea, no es algo que se iba a desechar fácilmente. Y si es, tendríamos que ver dónde está el sustento de desecharlo, ¿no? Ahora, punto número 2. He titulado el gnosticismo. ¿Pero por qué hablo del gnosticismo? El gnosticismo era una corriente teológica filosófica que habían adoptado muchos creyentes con el fin de refutar el mensaje que ahora tenían los apóstoles y sus discípulos en cuanto a la salvación. En el gnosticismo hay dos corrientes. Para ellos el gnosticismo era imposible que el Hijo encarnado del Padre pudiera venir en una carne semejante a la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la carne nuestra es tan corrupta de que es imposible que algo tan puro como el divino Hijo del Padre encarne y esté vistiendo una carne inmunda e impura como la nuestra. Y hasta cierto punto tiene sentido, pero vamos a ver con la escritura estos puntos. Entonces, frente a esa verdad que ellos aceptan, los gnosticistas en aquellos años, tienen dos reacciones. Primera reacción es que, bueno, aceptemos que es corrupto nuestro cuerpo y que por más agua pura que le metamos a este vaso sucio, esa agua se va a contaminar. Por tanto, ergo, ¿de qué nos vale cuidar el cuerpo si el cuerpo está dañado? Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. No importa lo que comas. No salva el comer sano, no salva el comer animal limpio, no salva obedecer, no salva tomar alcohol, no salva dejar de tomarlo tampoco. Así de que da igual en este cuerpo corrupto cuidarlo de una manera pretendiendo que sea espiritual ese cuidado. Esa es la primera posición. La otra posición es de que si el cuerpo es corrupto, debemos de negarnos todos los placeres o gustos naturales del cuerpo, porque es la única manera de evitar
que nosotros se nos salga toda la podredumbre que tenemos en nosotros. En otras palabras, si una persona está por vomitar, para ellos es mejor ponerles una mano en la boca o un corcho en la boca y a fin de que ese vómito no salga. Si usted está con una diarrea fatal, para ellos es mejor, en un término un poco grosero pero práctico para entenderlo, poner un corcho o un tapón a fin de que eso no ocurra. Y eso también, esa parte filosófica del gnosticismo también es dañina. Ambas partes del gnosticismo permearon en las creencias de los nuevos cristianos o creyentes en el Mesías. Así que voy a resumir el gnosticismo según una fuente que encontré en el internet. Dice: el mundo material es malo, el espiritual es bueno. El mundo material está bajo el control de la nada, la ignorancia o la maldad. Otro punto: el gnosticismo es una chispa divina, está en alguna manera atrapada en algunos, pero no en todos los humanos, y ella sola, la chispa divina, de todo lo que existe en este mundo material, es capaz de ser redimida. En otras palabras, desechamos el resto y solamente salvará lo que está bueno en nosotros. Algo de sentido tiene, pero miren cómo algo de sentido y no tenerlo claro nos va a llevar a una conclusión equivocada. Por eso siempre el engaño parte de algo conocido, lo tergiversa y pareciera que fuera un alimento sano, pero es totalmente corrupto. Tercer punto: la salvación es a través de un conocimiento secreto y místico por el cual los individuos vienen a conocerse a sí mismos, su origen y destino. Algo así como lo tuvo Calvino, que hay predestinación. Bueno, sigamos leyendo. Dado que un Dios bueno no podía haber creado un mundo malvado, tiene que haber sido creado entonces este mundo malvado por un Dios inferior y un Dios ignorante o un Dios malvado. Usualmente la explicación dada es que el verdadero buen Dios creó, escuchen bien lo que creían ellos, o emanó seres llamados arcontes, quienes emanaron de otros arcontes o se conjugaron para producirlos hasta que un accidente de Sofía, sabiduría, llevó a la creación de un arconte malvado que creó nuestro mundo y pretende ese arconte malvado ser Dios. Ojo, esto es filosofía griega. Por eso la bestia de Apocalipsis habla de una bestia que tiene parte de leopardo, parte de león, parte de oso y parte de una bestia espantosa. Bien, estamos viendo cómo el viejo enemigo de la verdad está vivo ahora en el presente. Sigo leyendo esto de los arcontes porque nos va a interesar más adelante. Entonces llevó a la creación de un arconte malvado que creó nuestro mundo y pretende ser Dios. Él oculta a los humanos la verdad. ¿Quién? El arconte que creó, según ellos, este mundo malvado. Porque como él es malvado, sus obras también son malvadas. Y si este mundo es malvado es porque quien hizo este mundo es malvado. Esa filosofía la tenían ellos. Pero chispas de Sofía en algunos humanos los llena de ansia de retornar a la pleroma o plenitud de la divinidad donde pertenecen. Estas ideas tienen implicancias que no podían ser encuadradas con el Antiguo Testamento ni con los escritos apostólicos, razón por la cual los primeros cristianos lo rechazaron. Y es obvio, el Antiguo Testamento inmediatamente pone los puntos sobre la silla y encaja a cualquiera en su verdadero contexto. Y por eso, desde la vieja rivalidad del gnosticismo con la verdadera fe en el Mesías, no ha muerto. Y actualmente vemos que el gnosticismo se ha disfrazado tanto de cristianismo de buena voluntad que no lo hemos reconocido y que muchos pastores, maestros, teólogos, libros de teología, folletos de escuela sabática traen filosofía gnóstica y que confronta a la verdad. Punto número 3. ¿Cuáles son algunas de las implicancias del gnosticismo? Dice: dado que los gnósticos consideraban a la materia como corrupta, consideraron que el cuerpo también era corrupto. Y aparentemente tienen razón, pero sigamos leyendo. La tendencia de ciertos gnósticos era enseñar de que no hay daño en satisfacer los deseos carnales. ¿Qué quiere decir?
come cerdo, bebe alcohol, haz lo que quieras, dale los gustos, lo que el cuerpo te pida, dado que el cuerpo está irremediablemente corrupto y fuera de redención de todas maneras. Otros gnósticos, como decíamos, tal vez la mayoría, sostenían que el cuerpo debía ser mantenido bajo control mediante un estricto ascetismo, ya sea que uno elija una u otra opción de ser totalmente permisivo o de ser demasiado estricto en no permitirse nada natural y legítimo. La doctrina subsiguiente hace imposible ambas posiciones. Entender a Yahweh. ¿Cómo podría Yahweh venir a ser verdaderamente hombre, el hijo de él, con un cuerpo de carne llamado en Jesucristo? Eso está en el link de esta que he colocado aquí para todos nosotros poder revisarlo. Punto número 4. Advertencia profética. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ciencia viene de una palabra griega, que acá lo he colocado qué número es, en la cual es la palabra gnosis. Gnósticos viene de ciencia, que aquellos que se han preparado según ellos en una ciencia. La teología es una ciencia filosófica, aunque parezca contrario, porque las ciencias son prácticamente exactas y la filosofía está en otro campo. Pero la filosofía, cuando usa la ciencia verdadera, se convierte en una falsa ciencia. A eso vamos. Colosenses 2:9 dice: porque en él, refutando los argumentos del gnosticismo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, hay afirmaciones que Pablo deja a través de sus escritos para que no tengamos duda de las enseñanzas del Evangelio. Porque el tema es de que se ha corrompido el Evangelio y que muchos pastores, inadvertidos por la fuente de sus enseñanzas teológicas que han aprendido en su centro de estudio, seminarios o facultades de teología, no saben o ignoran que detrás de esas corrientes como la Trinidad, el que no se puede vencer el pecado, o el sábado inclusive, como dentro de la semana solar, provienen del gnosticismo, de una falsa ciencia, y que quienes recogieron gnosticismo y que la camuflaron y le enseñaron a todos, las vertieron el veneno como aguas sucias, nauseabundas, las vertieron en la fuente de agua limpia, fue el romanismo. Y vemos ahora que el romanismo, dominante como religión, ha impuesto un libreto que va de acuerdo a su filosofía de fuente que tienen ellos. En 1 Juan 4:3, Juan también habla de esto. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne se refiere semejante a la nuestra, corrupta, con tendencias al mal, con herencia decadente. Si nosotros decimos o creemos que un espíritu no confiesa que Yahshua ha venido en carne y que en esta carne no ha vencido el pecado, entonces estaremos dándole pie a lo que las falsas religiones están haciendo ahora. Porque esto es básico para poder comprender si es posible o no llegar a vivir sin pecar. Y según la propuesta teológica actual, es de que el hombre debe consentir que se puede arrepentir, pero sin cambio de vida. Y eso lo vamos a ver más tarde. Esto se va a poner al final se va a poner interesante, porque como la fuente gnóstica ha permeado en la forma de pensar, de actuar de las iglesias, o de la iglesia, ¿no? Ya ustedes asuman cuál es. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es de Yahweh, y este es el espíritu del anticristo. Así de que enseñar de que Cristo obedeció porque vino en una condición prelapsaria, como dicen ciertos titanes de la
de las vacas sagradas de la iglesia, Cristo, el Mesías, Yahshua, dicen que él pudo vencer porque vino en la naturaleza de Adán antes de pecar. Pero dice que este es el espíritu del anticristo. Y es fuerte la palabra. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En tiempo de Pablo ya estaba esta corriente enfrentando a la verdad. Quinto punto, enemigos de la verdad. Y dice así, ¿no? Según los gnósticos. Y el versículo que dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ellos agregan, en el mundo malvado. Entonces, dicen ellos, los gnósticos, su creador, Yahweh, y su religión deben ser absolutamente malvada también. Y esta es el soporte donde el universalismo se apoya. En esto creen de que la doctrina del amor incondicional tiene que tomar su lugar a ese error, porque ellos parten de una premisa del gnosticismo, que se dicen que si el mundo es malo es porque el creador ha sido malo. Y si vemos que un Dios que permite la muerte de seres como los antediluvianos o los de Sodoma y Gomorra, y aparte de una tercera ciudad que también estaba en ese binomio, entonces no puede ser bueno, tiene que ser malo. Y ellos proponen inmediatamente, el gnosticismo le dio el pretexto para entrar con la otra filosofía que dice Dios es amor y no mata. Y no mata porque es una filosofía también. Pues recuerden, no nos dejemos engañar por ninguna filosofía. Vamos a leerlo acá, nuevamente lo que lo dijo Pablo, le dice a Timoteo, ¿no? Nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. Esto del Dios es amor y por lo tanto no mata, es una sutileza que parte de una filosofía según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del Mesías. El cristianismo gnóstico siempre favoreció la idea de que la espiritualidad es puramente interna. En otras palabras, soy salvo por lo que yo siento amor, pero aun cuando mis actos lleven a cometer pecados execrables. No mires mi pecado, mira a quien yo creo, amo. Por eso las iglesias o los pastores, las vacas sagradas de la iglesia, que hablan de que Dios es amor, que querido, yo sé que tú sufres y que Dios te va a ayudar, pero hay un arrepentimiento sin cambio de vida y que lo importante es que vengas a la iglesia. Esa fuente proviene del cristianismo gnóstico, que lo importante es el amor, que lo importante es la unidad y no el cuarto mandamiento, donde el séptimo día tenemos que guardarlo, porque es la oportunidad cuando el médico viene y nos cura de nuestras dolencias. Por eso en la Escritura, y hemos visto en la serie el Shabbat, que habla de que el Mesías generalmente todas las sanidades que hacía, lo hacía en Shabbat. Todas las piezas que vamos dejando tienen que irse juntando, hermanos queridos. Y mucha cosa que hay actualmente en la iglesia es gnosticismo. Y los pastores, que son vacas sagradas, que provienen de su educación jesuita, de su validación en universidades jesuitas, maestros jesuitas, romanistas, tienen como fin desterrar el evangelio y sutilmente enfocarse en el gnosticismo, en la filosofía y tradición. Otro punto que habla dentro del libro Cristianismo Primitivo en Crisis, y acá dejo la referencia, dice: la espiritualidad no se encuentra en la experiencia material de la vida, ni ninguna de las reglas que la Biblia o cualquier grupo de personas intente legislar sobre la conducta material. En otras palabras, ya no sirve la ley de Moisés en cuanto a animales limpios e inmundos. Ya no sirve en cuanto a la ley de Moisés en la cual que acostarse entre el mismo género sea malo. Ya no existe esos pecados, ya no existe moralidad. Lo que existe es que basta que tú dentro de ti digas: tú eres mi Salvador, oh Señor, y yo ya soy tu hijo. Y que no importa lo que haga, una especie de que salvo una vez, siempre salvo. Y que sutilmente ese principio también está en la iglesia, que basta el amor, la unidad para ser salvo.
y tiene como fin derrumbar o destruir la verdadera fe. Y la verdadera fe se basa en la restauración del hombre, y que la restauración del hombre va de la mano con una palabra que no les gusta escuchar en la iglesia, que se llama santidad. ¿Ustedes últimamente cuándo han escuchado un sermón acerca de la santidad? Han escuchado que piden diezmos, han escuchado que hay que reunirnos, hay que ir a un estadio, hay que festejar la semana de oración, de la Semana Santa, fuera de la fecha, porque vemos que el Mesías murió en una luna llena. Y ahora vemos en este año que las iglesias sabatistas o cristianas romanizadas están celebrando y dándole a entender a la gente que es en la luna menguante, cuarto menguante. O sea, totalmente fuera de foco, que ilustra que también en su teología están fuera de foco. Para el cristiano gnóstico, que ahora es común ver a los nominales, el comer y beber cosas materiales no es parte del culto. ¿Perdón? Para ellos comer y beber no es parte del culto. Yo adoro a Dios en el Espíritu, pero en mi carne yo no tengo por qué adorarlo porque son cosas materiales. Pero sin embargo, Pablo, demos gracias y gloria al Padre, aún de las viandas que entran a nuestro vientre. Estas cosas, según ellos, los gnósticos, son símbolos de la esclavitud al mundo material. O sea, la cena que instituyó el Hijo cuando cesó la Pascua como matanza del Cordero, al sustituirla con pan sin levadura y vino de uva sin fermentar, esas cosas para ellos es esclavitud. Consiguientemente, aquí viene ya lo que estamos viendo. Consiguientemente, cuando dice en el versículo en Colosenses 2:11, no manejes, no gustes ni aun toques, son cosas materiales en tu culto, te dicen. Enfocarse únicamente en la experiencia espiritual interna es la clave del cristianismo gnóstico. En otras palabras, un arrepentimiento sin cambio de vida. Y eso lo que hoy vemos que se está predicando fuerte y sutilmente, constantemente en las iglesias que están en pleno momento de apostasía o de alineamiento con el romanismo. Y si vemos que algún pastor, ministro, cura, papa, bueno, ellos siempre han estado en este tema, ¿no? Que a un maestro de grupo pequeño, o libro, o fuente, folleto de escuela sabática, enfocan que es más importante la experiencia espiritual que el resto, que involucrar al cuerpo material en esto, ellos están pensando en una salvación solamente por creer, pero no por ser. Ser es muy difícil a saber o creer. Hay que ser genuino, no creerme genuino. Y aquí vamos a explicarlo mucho mejor más adelante. La herejía gnóstica. ¿Hay alguna evidencia adicional de que Pablo está hablando en contra de la herejía gnóstica? Pues miren lo que dice Colosenses 2:18. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad, y miren lo que dice acá, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Todo el gnosticismo tiene que ver con halagar al querer una salvación sin cambio de vida. Una salvación sin arrepentimiento, conforme el arrepentimiento lo define la Biblia. El que se arrepiente de haber sido ladrón, tiene que, para que sea un arrepentimiento genuino, tiene que devolver lo robado. Si tú piensas que solamente basta, Dios sabe que he pedido perdón y basta, ese es un arrepentimiento de tu mente carnal que no sirve para nada. Y ese es el alineamiento que tiene el gnosticismo actualmente. Todo arrepentimiento tiene que haber un cambio de vida y en lo posible resarcir a la víctima de tu pecado. Pero a Pablo añade algo más, el culto a los ángeles. ¿No se han dado cuenta que hay dentro de los cristianos gente que les gusta hablar de los ángeles y arcángeles y que el nombre de tal y el nombre de aquel? Pues vamos a ver lo que decían ellos. Y eso lo pueden encontrar en el Wikipedia. Y acá he puesto en Wikipedia la palabra gnosticismo y miren lo que dice.
Los gnósticos tenían una enseñanza sobre las emanaciones de Dios que ellos llamaban eón. Eón, los griegos le llamaban a las emanaciones o criaturas que provenían de la emanación divina. Los eón, según la filosofía griega, tienen un número de similitudes con los ángeles judeocristianos, incluyendo los roles de sirvientes y emanaciones de Dios y existiendo como seres de luz. De hecho, algunos ángeles gnósticos como Armosel también son eón. O sea, el concepto de ángel o arcángel que tienen muchos en la iglesia se parece más al concepto griego que al concepto bíblico. Y aunque parezca tonto, hay entre la iglesia personas que tienen mucho que ver con este tema de culto a los ángeles. Tenemos evidencias de adoración de ángeles entre los cristianos gnósticos, de origen valentino. Valentino vivió en el año 100, entre el año 100 y hasta el año 160 después de Cristo. O sea, vivió después de Pablo. Hasta diríamos, muere Juan y después de Juan él llegó y se rumoreaba que era un estudiante que fue estudiante de Pablo. Que era estudiante de un hombre que fue estudiante de Pablo, o sea, en segunda generación de Pablo, según dice la tradición católica, ¿no? Sus enseñanzas de Valentino son un desarrollo de la enseñanza gnóstica de los eón que existía en la época de Pablo. Miren lo que dice aquí este libro, que ya lo hemos citado antes, ¿no? Los cristianos que eran seguidores de Valentino tomaban parte de los sacramentos que terminaban en ceremonia de casamiento divinas en los cuales estaban espiritualmente casados con ángeles. ¿No se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora para muchas personas? Que muchas personas están creyendo de que tú tienes un ángel protector, pero que es una forma que antiguamente se conocía como casarse con un ángel. Un hombre convertido se casaría con un ángel femenino y una convertida mujer con un ángel hombre. Lo que están enseñando de que los ángeles tienen sexo. Y si tienen sexo, al fin del sexo es poder reproducirse. Y si tienen un sexo para poder reproducirse, entonces aceptan la teoría filosófica de que vinieron ángeles del cielo y copularon con mujeres y que de ahí salieron los grandes nefilim de la época que habla el Génesis. Totalmente todos aquellos judaizantes o no judaizantes que crean de que hubo nefilim de la mezcla de ángeles celestiales con humanos, tienen como raíz al creer la filosofía gnóstica de que en los ángeles existe varón y en los ángeles existe mujer. ¿Se dan cuenta hasta dónde gran parte del todo el desvarío que existe en el judaísmo como el cristianismo proviene de esto? Del gnosticismo. No hay nada en el libro de la ley que ordena la adoración de los ángeles, manda únicamente la adoración a Yahweh. Punto número 7. Y este hizo una captura en Google. El hizo una pregunta acerca del evangelio no es comida ni bebida. Y miren lo que me sacó y miren la sutileza que tiene. La frase, el evangelio no es comida ni bebida, proviene de Romanos 14:17 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, da igual lo que comas o dejes de comer, porque no vas a ser salvo por eso. Y como no vas a ser salvo por eso, también te agregan ahí, tampoco vas a ser salvo si guardas o no guardas el Shabbat. También va por ahí y agregan, serás salvo por alguna obra de la ley, y te sacan los textos del mismo Pablo. Nadie será justificado con las obras de la ley. Y aparentemente son argumentos irrefutables. Pero sigamos viendo para poder entender contra qué nos estamos enfrentando o contra qué nos vamos a enfrentar en el corto futuro. Porque ese es el propósito de estos videos. No es una enseñanza, no es una lección, es simplemente testimonio de que cada hombre puede aportar lo que va entendiendo y sumarle a usted que tiene ya algo avanzado en su cabeza y en su espíritu. Son piezas que puede faltarle de repente para completar algo que usted ya tiene en su mente. Y asimismo, usted debe compartir las piezas de luz que tenga o que considere luz o para ser corregidas
o para ser asimiladas y por lo tanto complete en otra persona el esquema de verdad, que es una cadena. Como les dijimos en el primer video, el Shabbat es astronómico. Todo es una cadena, depende de cada eslabón, la suma de eslabones, de la calidad de los eslabones, el orden de los eslabones, para entender lo que es verdad. Y aquí tenemos una. Esto significa, según ellos, según el mundo cristiano, y muchos de la iglesia adventista lo han tragado sin pensar la trampa que hay de esto. Esto significa que el evangelio no se limita a aspectos físicos como el consumo de alimentos y bebidas, sino que se centra en la transformación interior a través de la justicia, la paz, la alegría que el Espíritu Santo proporciona. Pregunto, ¿hay algo que le ven irrefutable? Aparentemente sí, no hay nada irrefutable ahí. Sin embargo, es el caballo de Troya para meter el veneno del gnosticismo. Esto lo pueden encontrar buscando en Google el significado del evangelio, que no es comida ni bebida. Y vamos a descubrir por qué. Colosenses 2, 20-22 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, y ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y aparentemente muchos leen entendiendo conforme le pusieron las gafas que filtren la verdad al entendimiento del quien lo ha aceptado, esta filosofía gnóstica. Aparentemente está afirmando de que yo no tengo por qué dejarme prohibir y volver a usar los Shabbat semanales, los novilunio o los días de fiesta, los llamados Shabbat anuales, también comiendo y bebiendo lo que se dice ahí. Eso es para eso ya murió, eso está caduco. No. Ustedes han vuelto a la ley de Moisés, entonces deben circuncidarse, deben apedrear, deben evitar que carguen leña y prender fuego en los Shabbat. Cosas así han escuchado, ¿no? Pero vamos a ver qué significa esto. Veamos que en este pasaje los términos no manejes, ni gustes, ni aun toques están rodeados de un contexto de términos que son: 1. Los rudimentos del mundo, y 2. Los mandamientos y doctrinas de hombres. Recuerden que nosotros leímos que la ley de Moisés puede estar en la categoría de filosofía, rudimento. Claro que no, porque fue dado por el mismo Mesías, fue dado por el mismo Hijo de Yahweh, fue dado divinamente para que Moisés lo escribiera, con el fin de decir ante nuestros sentidos que es parte de la ley, que es del plan de redención, y que mientras estemos en aplicación del plan de redención tendrían vigencia, pero una vez que el plan de redención cumpla su objetivo, ya el plan de redención caduca totalmente. Por eso se colocaba el libro de Moisés al costado del arca, pero que dentro del arca estaba, ¿qué cosa? La tabla de la ley, como muestra de una peregrinidad, porque es parte de la ley de creación. No olviden, hay dos planes: creación y plan de redención. El plan de creación fue afectado y entró en emergencia el plan de redención para poder restaurar lo que el plan de creación tuvo, no para modificarlo, sino para restaurarle. Y si en el Edén hubo un Shabbat conforme al calendario puesto en los cielos, el plan de redención no viene a colocar otro calendario, sino a restituir lo mismo que estuvo en el Edén. De acuerdo, ese es otro tema que ya lo hemos visto. Continuemos. Los cristianos gnósticos habrían encontrado ofensivo los aspectos materiales del culto hebreo. Claro, como matar a un animalito, como seguir tomando vino o aceite de oliva o pan sin levadura. Cosas materiales del culto hebreo, cuando está en vigencia esto del rito de matar, y los habrían juzgado por comer y beber o por los banquetes durante las reuniones religiosas o sociales. Un banquete religioso o social podría ser el novilunio.
Si usted lee en la Escritura, el novilunio era una ocasión para celebrar en familia y no era para pasar ayuno, era el momento de las primicias de tiempo y era un momento en el cual el hombre, el que tenía mayor jerarquía, llamaba a sus hijos, a sus súbditos, para tener una especie de Shabbat, pero que no era reposo, sino era una convocatoria para comer juntos, amenizar juntos, perdonarnos, hacer planes, presentarle al Padre y entrar en una comunión social necesaria para el ser humano. Esa convocación se comía lo más rico, se preparaba. Ellos dicen que no. ¿Acaso los diezmos no dice la Escritura que había una ocasión en la cual tenían que ser todos llamados a comer los diezmos en el templo? Todos sacaban lo mejor que habían traído y todos participaban de los diezmos. Ese era de las reuniones religiosas y sociales que había en el culto hebreo. Así que el clamor se oiría de los fanáticos que dicen: no te vayas a meter otra vez a celebrar las fiestas, esas son caducas. Ese clamor de los gnósticos que sin saberlo han sido convertidos porque han desechado la ley de Moisés, creyendo que eso está anulada. Entonces dirán mensajes como: no manejes, no gustes, ni aún toques. También, por otro lado, si el ataque podía venir de los gnósticos griegos, que son los helenistas cristianos, o los cristianos helénicos, también habían judíos helénicos, pero también habían judíos netamente, recalcitrantemente fanáticos como judíos. Y es posible que también la crítica contra aquellos que guardaban las fiestas, como los colosenses, cuando sin ser judíos, ellos le digan: oye, ustedes no están ni circuncidados ni son judíos, ¿qué hacen guardando las festividades que son nuestras? Y peor, guardan las festividades de una manera equivocada. Entonces, dice él, es posible que también que los judíos hubiesen acusado a los cristianos de tomar parte de comunión, de comer y beber cosas sagradas fuera del servicio propio del sacerdocio levítico. Es lo que le decía: ¿cómo tú, sin ser judío, te atreves a convocar en una fiesta de Pascua a no comer ya el animal sacrificado, sino que tienes el descaro de sustituirlo con un pan sin levadura y un vino sin fermentar? ¿Quién eres tú, dirían los judíos, de que puedan vivir como herederos de la ley de Yahweh sin estar circuncidados en la carne? Así de que, y si la acusación viniera de los judíos, esta sería por no incluir los sacrificios en los Shabbat semanales, no incluían sacrificios en los novilunios y tampoco incluían los sacrificios en las festividades anuales. Así que la crítica a los colosenses es una crítica que ha venido heredada a través de los años a todos los que queremos aceptar el Evangelio tal cual es en el Mesías. El Mesías es el sumo sacerdote, por lo tanto hay santuario, por lo tanto hay convocatorias y hay ritos que ahora se celebran en su contexto, y vamos a verlos un poquito más adelante. Los sacrificios, eran definitivamente sombras de cosas que fueron cumplidas en la muerte de Cristo. Así que Pablo está considerando los ataques de los cristianos gnósticos helenistas, tanto como los ataques de los judíos legalistas respecto al comer y beber en reuniones religiosas. Ambas posturas dicen: ¿tú por qué guardas algo que ya no es necesario? Así de que si veo a la izquierda y veo a la derecha que me dicen lo mismo, el cristiano promedio no acostumbrado a pensar, el cristiano promedio que en la iglesia obedece al pastor Lobo y no a la Escritura, va a tener naturalmente que rendirse a aceptar que todo eso está anulado. Por eso, esto nos trae al corazón del tema de Colosenses 2, que dice este pasaje: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. No he puesto acá, me he olvidado de colocar esto. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat. Nadie os juzgue. Los colosenses no eran judíos, no estaban circuncidados, y sin embargo, Pablo dice algo que pocos no lo han visto
y que lo omití en el video anterior, pero que hoy sí es oportunidad de resaltarlo. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat, festividades hebreas que los nuevos conversos estaban observando. Pero Pablo dice algo interesantísimo, y vuelvo a decir interesantísimo. Cuando Pablo está escribiendo esto, ya el Mesías en el año 31 había venido y había sido crucificado, muerto y resucitado. Así que para muchos esa fecha pasa a que el día de reposo nuevo sería el día de la resurrección. También para ellos queda caduco para siempre la festividad del Shabbat, la festividad del novilunio, la festividad de los Shabbat anuales. Queda anulado el ya dejar de prohibirse el consumo de animales inmundos. Así de que el cristiano agnóstico nominal dice: puedo ya trabajar en los días de novilunio, me llega a mí altamente lo que desea hoy día, que es panes sin levadura. Eso está caduco, y los pastores generalmente, que son los llamados a entender esto, participan de anular el evangelio. También dice que estoy comiendo que panes sin levadura, eso está caduco, eso fue letra muerta, está parte de la ley ceremonial. Entonces, si Cristo ya había muerto, ¿por qué Pablo, años después, con gente que no era judía, les dice lo siguiente? Todo lo cual, miren lo que dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Perdón? ¿Por qué dice de lo que ha de venir? Se supone que Cristo ya vino. Se supone que el Mesías vino y anuló todo. ¿Por qué años después que Cristo ya vino, Él dice que es sombra de lo que ha de venir? ¿Qué ha de venir si ya Cristo murió hace años, en el año 31? ¿O es que Pablo reconoce que no se ha cumplido todo lo que tenía que venir ahora? ¿Ah? ¿Qué es lo que todavía faltaba por venir? Pablo nos está diciendo que no se ha anulado ninguno de los Shabbat semanales, ninguno de los novilunio y ninguno de los Shabbat de las festividades del santuario, porque todavía no ha terminado de venir el cumplimiento de todo lo que señala estas sombras. En el video anterior mostramos que sombra significa anticipo. Así de que todo esto está por venir, y mientras que esté por venir, tenemos que tener cuidado de no dejar de obedecer. Pero ¿qué tiene que ver esto con comida y bebida? Y aquí viene lo interesante, amados hermanos. Acá viene lo interesante. En conclusión, los gnósticos estaban juzgando a los nuevos cristianos creyentes por conectar emblemas materiales en su culto, y que ahora ellos consideraban servidumbre. Juzgados a los cristianos por conectar emblemas materiales en su culto que ellos consideraban servidumbre. Amado oyente o que está participando de este video, ¿no es acaso el mismo argumento con el cual muchos en las iglesias nominales romanistas repiten de que todo eso está anulado, y que de qué vale observar lo que comer o que beber, o de qué vale guardar los Shabbat, los novilunio y los días de convocatoria del santuario? ¿De qué les vale si dicen ellos que está anulado? Pero sin embargo Pablo dice que todo eso es una sombra que aún no ha terminado de llegar y que ha de venir. Y concluye: pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, esa extensión, Cristo no puede ser mutilado. Esto lo cumplo, eso no lo cumplo. Como ya llegó la Pascua, ya no lo recibo porque ya llegó. Pero el Mesías mismo sustituyó la festividad de la Pascua en el tiempo del Pesaj. En ese mismo tiempo, no lo anula el tiempo, aprovecha la ocasión como un motivo de renovar el pacto a través del vino y del pan. Ok,
Entonces, vamos a continuar y leemos. Y es también posible que los judíos y algunos cristianos judaizantes estaban juzgando a la iglesia por reunirse en esos días sin hacer los rituales de los antepasados. En otras palabras, lo que dicen actualmente, si vas a aceptar la ley, tienes que aceptar toda la ley. Así que tienes que empezar a circuncidarte, tienes que empezar a apedrear y tienes que empezar a hacer todo lo que dice la Escritura en el tiempo de Moisés. Por la tontería de pretender que la ley de Moisés es igual a la ley ceremonial. Y hay que tener bien claro esto, hermano, porque ese argumento burlón, tonto, lo van a decir y lo están diciendo. Si aceptas el sábado, guardar el Shabbat, como ellos dicen el sábado porque no conocen ese tema, también estás obligado a hacer el resto de la ley. Pero ¿cómo escoges algunas partes y otras no? Simplemente porque la ley de Moisés es lo principal y debajo de la ley de Moisés hay puntos como la ley ceremonial, y es exactamente la ley ceremonial lo que está caduca, según refiere el libro de Daniel. Esto incluía, ¿qué cosa? Lo que está anulado, sacrificios y ofrendas que eran parte del sistema sacrificial de sombra, que ya no era más requerido. Conclusión: las naciones de los salvos, según este párrafo está en Profetas y Reyes, le invito a leer, las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. En el cielo ya se habrá cumplido el plan de redención, por lo tanto toda la ley de Moisés fue caduca, cesada y registrada como cumplida. Todos esa ley en el cielo que queda, que es la ley del amor con el Padre y la ley del amor con el prójimo, explicada para nuestra realidad en el Decálogo, todos constituirán entre todos los que estén en el cielo una familia feliz y unida, ataviada con vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas y los hijos de los hombres aclamarán de gozo mientras Yahweh y su Hijo se unirán para proclamar: no habrá más pecado ni muerte. Y la garantía de que no haya más pecado y muerte es mantener vigente la ley del Decálogo y la ley de Moisés en este tiempo. Porque la ley es un reflejo de la santidad que debemos lograr llegar en su momento. En su momento. ¿Y cómo veremos si esto es cierto o no? Porque también miren lo que dice estos versículos que están aquí. Y será que de novilunio en novilunio, pero ¿cómo? ¿Eso no iba a ser caduco? Y sin embargo Isaías 66, 23 dice: y será que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne. Hermano, no vendrá el pueblo judío, como dicen algunos. Toda carne. ¿O es que solamente los judíos son carne y nosotros qué somos? Cemento. ¿Qué somos? Piedra. Toda carne. No importa la nacionalidad. Todo redimido vendrá a adorar esta palabra. ¿Para qué son los novilunio y Shabbat? A adorar delante de mí, dijo Yahweh. No lo está diciendo Pedro de los Palotes, no lo está diciendo un chapulín colorado. Lo está diciendo el mismo Padre Eterno. Ustedes, toda carne, vendrá a adorar delante de mí. Y los 144,000 sabrán que esto está vigente y lo demostrarán en su propia vida con un Espíritu Santo correcto, no falsificado. Y vamos a ver por qué digo esto. Y continúa el párrafo de Profetas y Reyes diciendo: y manifestaráse la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá. Yahweh hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. En aquel día, Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo. ¿Se dan cuenta que el mensaje de los tres ángeles tiene que ver el primero con dar gloria? Y ahora miren lo que dice acá: gloria y diadema de hermosura a la reliquia de su pueblo. No es que al final vamos a tener en la tierra nueva la gloria. La gloria se tiene que predicar ahora, pero es imposible que un pueblo que cree de que vamos a pecar hasta que Cristo venga pueda darle la gloria correcta en el mensaje del primer ángel. Es imposible que tengan una autoridad moral
de predicar el mensaje de los tres ángeles a aquellos que dicen que se pecará hasta que Cristo venga. Sin embargo, la evidencia bíblica es de que quienes realmente puedan predicar el mensaje del primer ángel es aquellos que le dan gloria al Padre y al Hijo. ¿Pero por qué? Porque reconocen que quien tiene gloria para que sea glorificado el Padre a través nuestro es la permanencia del verdadero Espíritu del Mesías en nosotros, para que cuando esté en nosotros recién se cumpla que podemos dar gloria al Padre y al Hijo. ¿Y por qué no le damos gloria al Padre y al Hijo? Porque mientras que exista pecado, no puede convivir el pecado con la presencia pura y santa del Mesías en nosotros. ¿Se dan cuenta por qué el evangelio gnóstico moderno de los pastores, de las vacas sagradas, del adventismo, dicen de que tenemos que aprender a vivir con pecado y que lejos de arrepentir y cambiar la vida hay que aceptar que vamos a pecar hasta que Cristo venga? Porque están quitándole al pueblo su oportunidad de ser salvos. Porque mientras que haya pecado no confesado y arrepentido, no puede el Espíritu verdadero ayudar a vencer ese pecado. Y que mientras que existe un pecado controlado, dopado, podamos todavía pretender recibir el Espíritu. Esa enseñanza proviene del gnosticismo. Y vamos a ver cómo el gnosticismo ha malogrado a la iglesia. ¿Estamos preparados para leerlo? He hecho un pequeño resumen de que cómo el gnosticismo ha hecho lo que ha hecho en la iglesia. Hoy, la iglesia se ha convertido en enemiga de la verdad. Hoy es ofensivo conocer y predicar al Mesías tal cual es plenamente revelado en las Escrituras. Hoy, la iglesia busca emotividad y euforia, pero no la verdad. Hoy, en la iglesia, el púlpito es un escenario de negocios y entretenimiento. Hoy, en la iglesia, el arrepentimiento que se predica no exige cambio de vida. Hoy, la iglesia no quiere vencer el pecado, sino más bien ser afirmados en el pecado. Y así lo vemos con este tema del movimiento LGTB+. No importa qué condición tengas, arrepiéntete como lamentándote de qué condición tienes, pero que no cambies tu pecado, más bien afirmemos, y que una forma de afirmar es consentir. Hagamos ministerios en la cual se reúnan todos para que se predique un evangelio que tolere un arrepentimiento sin cambio de vida. ¿Se dan cuenta? Esta es la iglesia que está en el gnosticismo moderno. Hoy la iglesia tiene a un Cristo domesticado como cola y no cabeza. Claro, la teología es superior de los pastores lobo sobre la sencillez del evangelio. Basta simplemente contrastar ambas y saltará de inmediato las diferencias. Hoy la iglesia hace ostensión de ser en realidad un papado sabático, una jerarquía, una matonería. El de arriba se cree un principete que tiene que recibir la adoración y sometimiento del lacayo laico para entretenerlo, enriquecerlo y hacerle sentir bien, aún en contra de la verdad. Hoy la iglesia tiene otras fuentes de autoridad paralelas y hasta superiores a la Biblia. Helen White fue dada a la iglesia como una consejera y como una autoridad relativa, nunca igual, nunca superior a la Escritura. Una autoridad sometida a la plenitud de la Escritura y sometida hacia el consejo de todos los profetas bíblicos. No al revés. En la iglesia, los gnósticos modernos la han usado y lamentablemente muchos laicos y muchos disidentes la han considerado a nivel de ser una mujer perfecta, una mujer completa y una mujer inerrante, es decir, una mujer divina, una mujer con la categoría tan elevada que ha sido diseñado esto con el fin de que de hacer saturar a las personas
como una fuente de autoridad porque ella no es completa, ella no tiene todos los textos de la Biblia explicados. Ella, dígame, por ejemplo, ¿qué habló acerca del novilunio? ¿Qué habló acerca de los 1335 días y los 1260 y 1290 días de Daniel de una manera clara e inequívoca? ¿Por qué ella no tiene temas que no tocó jamás? Porque no es completa. ¿Por qué ella en algún momento de su vida pidió mariscos y comió otras cosas que no era dable, siendo ya reconocida como profeta? Porque es una mujer falible, no perfecta. ¿Por qué Jaime White, esposo de Ellen White, dijo de que no había en el universo ninguna evidencia de 7 días más que la semana tradicional que han recibido para saber que el séptimo día es sábado, desconociendo que desde el Edén el ciclo lunar tenía los 7 días bien marcados en los cielos? ¿Por qué? Porque no son ellos una fuente paralela ni superior, son fuentes que deben estar sujetas a la luz que emana la Escritura. Por eso ella mismo dice, tendrá en el futuro un pueblo que se someta y tenga como regla a la Escritura y solamente a la Escritura como fuente y autoridad absoluta. Hoy la iglesia tiene celebridades. El pastor tal, miren, el pastor fulano de tal, ok, vamos a llenar el estadio porque es el pastor más famoso, sí. O sea, la iglesia vive una euforia y sobre todo esto es necesario que tenga celebridades. Pero ya no tienen al Mesías como el Rey de Reyes, profeta pleno, sumo sacerdote y única fuente de ejemplo y de verdad. ¿Por qué? Porque es la moda del mundo tener caudillos y tener celebridades. Qué pena da la iglesia institucional por ser gnóstica en el fondo, pero que ahora no se conoce esa palabra, pero que es la vieja enemistad con la verdad, venida desde el romanismo, vertida al adventismo y del adventismo a todos sus nuevos acólitos y creyentes. La iglesia institucional tiene un liderazgo de élite tóxica, contaminada y déspota. Tiene una soberbia e inútil liderazgo en el poder del evangelio. Es soberbia e inútil la iglesia institucional en el poder del evangelio. ¿Por qué es inútil? Porque no tienen al Espíritu Santo verdadero. Las 3 grandes fallas que tiene la iglesia son la Trinidad, el Dios filosófico que trae un Espíritu Santo que no tiene poder para vencer el pecado. Tienen un sábado que no es la fecha ni sincronizada con la ley natural que el mismo Padre puso en los cielos desde el Edén. Y tienen a una Ellen de White mal interpretada, mal usada, sino que ha sido llevada a un nivel para que se cometan muchos errores porque fue sacada de cuadro. Y aún cuando ella tiene defectos como por ejemplo lo que muy pocos se atreven a decir, como el plagio de sus libros, no saben que detrás de ese acto que nosotros podemos ser juzgados de alguna de otra manera, hay una verdad que se esconde, que con un solo texto entenderíamos el propósito de eso. Al igual que en 1844, el chasco que tuvimos en ese año. Hoy, la iglesia institucional es una burbuja que pretende no reconocer jamás que está pobre, ciega y desnuda, y que esa actitud de la iglesia institucional la hace nauseabunda, asquerosa y vomitiva. ¿Estoy inventando esto? No, es el mensaje a la Odisea. Por eso digo que la iglesia manipula no revelar al Mesías genuino, solamente aquellas cosas que pueden manejar y darles una publicidad gratuita. Pero esto de que el Mesías haya dicho que él está fuera de la institución tocando la puerta es porque no está dentro. ¿Quién está dentro haciéndose pasar por él? Un falso Espíritu Santo. Volveos a mí, y con eso concluyo, y seréis salvos. Volveos a mí. Y yo les invito que usted abra su Biblia en Zacarías capítulo 1, versículo de 2 al 4, y entiendan la conclusión de este mensaje. Yahweh nos bendiga, hermanos, pero que realmente
La ley de Moisés con la ley del Decálogo, ambas están vigentes y ambas son escudo que protege a su pueblo, bajo cuales alas Él nos tendrá en cuidado de lo que ha de venir pronto a este mundo. Bendiciones del Eterno.